28 de enero se llevaron a cabo manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades del país contra el régimen uribista de Duque, el terrorismo de Estado y por un alza general de salarios, entre otras exigencias del pueblo trabajador. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las tareas para continuar con la preparación del paro general indefinido? Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidas. Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Buenas noches. Mi acostumbrado saludo fraternal y revolucionario a toda la audiencia en este nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Bienvenidos. El pasado 28 de enero se llevaron a cabo manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades del país contra el régimen uribista de Duque, el terrorismo de Estado y por un alza general de salarios, entre otras exigencias del pueblo trabajador. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las tareas para continuar con la preparación del paro general indefinido? Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidas. A continuación, damos paso a los más importantes sucesos de la semana. Lo más destacado de la semana. Lo más destacado de la semana. Buenas noches. En cuanto a la lucha de masas, a nivel nacional, el suceso más importante, obviamente, fue la jornada del pasado 28 de enero, día en que gran número de luchadores en varias de las principales ciudades del país se dieron cita para manifestar su repudio al régimen, volviendo a las calles por alza general de salarios, contra las medidas estatales que perjudican a las masas trabajadoras y contra el terrorismo de Estado. Por otro lado, rescatamos la lucha de los obreros organizados en varios sindicatos que ante la arremetida patronal en distintos sectores, en empresas como Aldía, TCC y Coca-Cola en Bucaramanga, han venido enfrentando los despidos injustificados, el abuso y la persecución a sus organizaciones sindicales, manifestándose en sus lugares de trabajo y defendiendo sus derechos también ante la justicia burguesa. Seguimos con el llamado a dar forma al movimiento sindical que logre agrupar a organizaciones constituidas sobre la base de la reestructuración en la independencia de clases, que adopten los verdaderos métodos proletarios y que trabajen por enfrentar al patrón sirviendo de escuelas de socialismo. A nivel internacional, se destacan 3 hechos puntuales en medio de la lucha de masas. Campesinos y obreros agrícolas se tomaron las calles de la India nuevamente contra las medidas de Modi en lo concerniente con el agro. Es de resaltar la valentía de las masas que, armadas de palos, algunos con machetes y utilizando los tractores como tanquetas, enfrentaron con violencia a los policías que no tuvieron otra opción que retroceder ante la furia de las masas. Vaya paliza que les dieron. Continúan las luchas del proletariado francés contra las medidas nefastas del gobierno de Macron, luchas que se intensificaron desde finales del año pasado con las manifestaciones, sobre todo de la juventud, contra la Ley de Seguridad Integral. Ahora, en el inicio de este 2021, se prepara una nueva jornada de huelga general por aumento de salarios para el próximo 4 de febrero. En nuestro vecino Chile, además de no renunciar a la lucha callejera, se desarrolla otra batalla por la defensa y libertad de los prisioneros políticos, que son los capturados
en más de un año de intensos enfrentamientos que ha dejado esta lucha, que ha servido de experiencia para el resto de los trabajadores en distintos países por el ingenio, por la capacidad de resistencia y organización para los enfrentamientos callejeros, como ha sido pues el ejemplo de los luchadores en Chile para el resto de nuestros países. Los familiares de los prisioneros políticos han tomado el papel de activistas en la lucha por su libertad, enfrentando la justicia burguesa y defendiendo abiertamente el derecho a rebelarse contra el injusto orden de la dictadura de los ricos. En cuanto a la guerra imperialista, el recién posesionado presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, nombró a su nuevo secretario de Defensa, el cual es un destacado guerrerista, reaccionario y defensor a ultranza de los intereses del imperialismo yanqui. Se trata de Lloyd Austin, que ha sido un hombre de guerra de los últimos gobiernos en este país, en el que resalta el de Obama. Se ha hecho una carrera de asesino, condecorado tras dirigir destacamentos en distintas invasiones y agresiones como las de Irak y Siria, logrando llegar a ocupar el cargo escalando a través de cientos y miles de muertos, recibiendo medallas de sus sanguinarios amos. En cuanto al movimiento comunista internacional, aprovechamos para invitarlos a seguir la revista internacional marxista-leninista Maoí Road, así se llama el blog de los compañeros, en el que pueden consultarse noticias de todas partes del mundo y estar atentos de los sucesos más importantes del movimiento comunista internacional. En cuanto al estado de las contradicciones entre las clases dominantes, un suceso llamó la atención en la última semana y ocupó espacio en las redes sociales. En la madrugada del 26 de enero de este año, fallecieron 2 señalados enemigos de los trabajadores. El primero, Julio Roberto Gómez, el presidente vitalicio de la CGT, un jefe vendeobrero conciliador con los verdugos, que nunca fue representante de los trabajadores y sí un gran defensor de los explotadores, reconocidos por ellos mismos como un gran ejemplo. De hecho, recibió aplausos, condecoraciones, en vida y ahora en muerte, los pésames de los que siempre sirvió, no de los trabajadores. El otro fue Carlos Holmes Trujillo, un politiquero de vida completa, que en el último tiempo fungió como ministro de Defensa del régimen y ejecutó muy bien su labor como verdugo, defendiendo a ultranza a las Fuerzas Armadas de sus últimos homicidios y violaciones y masacres. Mejor dicho, fue un perfecto abanderado de la guerra contra el pueblo. Finalmente, en cuanto al partido, construir el Partido del Proletariado continúa siendo la tarea más urgente y necesaria para el avance de la revolución socialista como parte de la revolución proletaria mundial. Un destacamento que debe hacer parte de la nueva internacional comunista, lo que exige la organización de las fuerzas revolucionarias, el estudio y la preparación ideológica, política y organizativa. Recomendamos la más reciente entrada de Revolución Obrera al respecto, titulada ¿Por qué los trabajadores debemos construir un partido político revolucionario? Para tratar el tema de hoy, que se refiere precisamente a la gran jornada de protesta del 28 de enero por alza general de salarios,
por salud completa para el pueblo en manos del Estado, por educación y, en fin, contra el terrorismo de Estado. Tenemos dos compañeras invitadas. La compañera Carmen Aguerrida, dirigente de los comités de lucha a nivel nacional, y la compañera Karen, igual, una connotada luchadora. Y, como siempre, el compañero José. Bienvenidas, compañeras Carmen, compañera Karen, lo mismo el compañero José. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Compañera Carmen nos va... La compañera Carmen nos va a acompañar en este programa, dándonos un informe precisamente de lo que fue la jornada pues, del 28 de enero a nivel nacional. Bienvenida, compañera, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Un saludo muy especial, fraternal a todas las personas que están escuchando y que todos los lunes pues se conectan a este importante programa. Sí, efectivamente, el compañero que habló ahorita cuando hizo pues el recuento de los hechos de la semana, hablaba de lo que fue el 28 de enero, una jornada pues que los comités de lucha a nivel nacional tomaron la iniciativa de hacer esta convocatoria. Y créanme que sí, al comienzo hubo un poquito como de temor porque decíamos, ¿será que sí iba a tener acogida? ¿Será que sí iba a tener, digamos, que la gente salga, que el pueblo salga? Por un poquito de temor, pues porque de todas maneras sabemos que todo lo que los gobiernos hacen, no solamente en Colombia, sino en el mundo, en todos los países, de sembrar el terror con todo esto del contagio, que efectivamente el virus existe, pero nos meten más terror, pues en parte para mantenernos callados mientras ellos nos aplican todas las medidas represivas y todos los decretos contra el pueblo, contra los trabajadores. Entonces teníamos ese temor, pero efectivamente el 28 nos dimos cuenta que fue correcto hacer ese llamado, que fue correcto convocar a esta jornada de movilización porque los motivos son muchísimos, muchísimos. Ese día se convocó pues por alza general de salarios, por salud, por contratación directa y salarios dignos para los trabajadores de la salud, contra el terrorismo de Estado, pero son muchos más los motivos porque, como sabemos, el gobierno de Duque pues ha aprovechado todo el tiempo de pandemia para intensificar todas las medidas que favorecen a los explotadores y van todas contra el pueblo. Entonces, efectivamente, el 28 nos dimos cuenta que hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en las masas. La respuesta que tuvimos efectivamente fue excelente. De esas cosas curiosas que cuando se hace la convocatoria de manera virtual, que ahora pues eso se presta para muchas cosas, alguien hizo un comentario ahí, cuando se estaba haciendo la convocatoria y dijo, esperemos si sale el 51% del pueblo sumiso, vamos a ver si dejan de ser mamertos. Un comentario que de pronto siembra mucha desconfianza, mucha desazón y tristeza porque desconfía del pueblo, desconfía de la fuerza. Este comentario, por ejemplo, de personas así, desconocen que los mamertos realmente son, y los traidores del pueblo son, personajes como los que mencionaron ahorita que murió la semana pasada, Julio Roberto, y que están también encargados ahorita de dirigir las otras centrales obreras. No, esos son los mamertos, esos son los que por años se han encargado de apaciguar, de ayudarle al gobierno y a los enemigos del pueblo a apaciguar la lucha, a decir es que no hay con quién, es que el pueblo no sale, ¿sí? Entonces, pero el pueblo está decidido a salir a las calles, a luchar y a defender sus derechos. Fue una respuesta tan positiva y obviamente no salieron los miles de personas
pero sí salió bastante gente, por ejemplo, bastantes personas mmm, en diferentes ciudades, en Medellín un promedio de 80, 90, en Bogotá más o menos 150 personas, entre 150 y 160 personas, en Manizales más de 100 personas también, en Medellín también un gran número de personas, además de eso el apoyo que se tuvo por redes, fue una jornada donde se vio pues la unidad de diferentes sectores, sindicatos, estudiantes, organizaciones de recicladores, de víctimas, denunciando pues el incumplimiento, las víctimas realmente que han sido de la guerra acá en Colombia, que el gobierno no, los abandonó totalmente, nunca les volvió a dar siquiera la ayuda humanitaria. Estuvieron organizaciones de masas, organizaciones políticas, es decir, fue una jornada, la verdad, muy, muy, muy gratificante, donde nos dimos cuenta que se reafirma el camino de la lucha, se reafirma este ascenso que ha venido hace años y que desafortunadamente, pues sí, ahorita por las nuevas condiciones de pandemia, porque el pueblo teme también a eso, a contagiarse, y está pensando también en resolver su situación económica, pues, pero la gente está demostrando que prefiere morir contagiada por el virus que dejarse morir de hambre. Entonces, en estas jornadas vimos efectivamente cómo las denuncias que hicieron los diferentes sectores, los obreros de diferentes empresas, Avianca fue una de ellas donde nos decía, es que aquí ya nos están aplicando el trabajo por horas. Y eso ya se está aplicando en varias empresas, no es esa únicamente. Denunciaban ahorita el compañero, o sea, despidos masivos, muchas cosas, el terrorismo de Estado. Entonces todo esto nos hizo ver, nos ratifica que todo el pueblo, todos los explotados y oprimidos, estamos sufriendo los mismos problemas, las mismas consecuencias de un gobierno y de un Estado que defiende los intereses de los ricos. Y nos mostró que el pueblo está en toda la disposición de salir a las calles, de trabajar por el paro general indefinido. Está dispuesto a defender en la calle sus derechos, porque el pueblo ya no aguanta. Por eso se levanta, por eso tuvo este gran eco la convocatoria y nos mostró que si se sigue organizando, si se sigue convocando el pueblo a las calles, ahí está. Nos falta un poco más trabajar por esa unidad, por la unidad consciente, que no nos quedemos solamente en la unidad de acción, sino la unidad consciente, que avancemos a comprender un poco más que nuestra pelea tiene que ser contra un mismo enemigo, el Estado, que defiende a los patronos, y nuestros intereses son los mismos. Entonces, de eso nos dimos cuenta el 28. Entonces fue un éxito, la verdad. O sea, muchas veces la cantidad no es lo que nos muestra la verdad, es la calidad. Y en este momento, en esta ocasión, la calidad del pueblo que salió, la combatividad y demostrar ese deseo de unidad y de seguir adelante, de trabajar por ese paro general indefinido. Eso fue un éxito y pues tal vez suene un poquito como se dice, como exagerado, pero fue así. Fue así porque en estas condiciones que estamos viviendo, en medio de todas estas prohibiciones y encierros y cuarentenas, acá nada, pues el pueblo está en las calles exigiendo que cuarentena con hambre, no se puede, no están dispuestos a soportarlo. Entonces, compañeros, pues desde los comités de lucha, agradecemos, como se decía ese día, a todos los que estuvieron en estas jornadas, porque sin ese pueblo que estuvo en las calles, hubiese sido imposible realizar esta gran jornada. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los que difundieron la convocatoria. Yo sé que desde este programa lo hicieron constantemente. Muchas gracias y no, la lucha es de todos y vamos a seguir en las calles. Muchísimas gracias. Vanguardia Obrera. Opinión
y análisis político. Entonces ya escuchamos a la compañera Carmen con su informe a nivel nacional y pues damos los agradecimientos por su participación y esperamos que nos acompañe en otros programas. Claro que sí, muchas gracias a ustedes de nuevo. Sí, seguimos entonces con el desarrollo del programa y damos la palabra, o le doy la palabra al compañero José. Bueno, buenas noches nuevamente. Yo quisiera referirme, me parece magnífico y comparto pues el análisis de la compañera Carmen y quiero destacar los siguientes asuntos. El 28 de enero, en efecto, fue una jornada muy importante y exitosa para el avance del paro y de la lucha revolucionaria del pueblo colombiano. Y como decía la compañera, no tanto por la cantidad de masas que se movilizaron, sino por la cualidad de la movilización misma. En ese sentido, de mi parte, saludo y felicito a los compañeros y camaradas que se pusieron al frente y le pusieron el pecho para atreverse a desafiar al régimen y a la dirección traidora del Comité Nacional de Paro o del Comité Nacional de No Paro. Y digo que fue una jornada exitosa y de avance por lo siguiente. En primer lugar, porque a pesar de no poseer los recursos ni los cuadros que tiene el tal Comité Nacional de Paro, ni de las fuerzas de la llamada oposición, es decir, de los millones, de los miles de millones que les da el Estado para sostener la politiquería, y a pesar de los inevitables errores que seguramente estarán evaluando, los compañeros convocantes y organizadores expresaron conscientemente el sentir de las masas que espontáneamente están saliendo a las calles, exigiendo trabajo, salario, salud, cese de los atropellos de las clases dominantes y cese del terrorismo de Estado. Eso fue la movilización, una expresión consciente de un sentir de millones de colombianos, del pueblo colombiano. En segundo lugar, lo del 28 es muy importante y exitoso porque los compañeros demostraron que sí se puede y se debe tomar las calles nuevamente. Fue una refutación práctica de las ideas erróneas de que hay que quedarse en casa por temor al contagio o de los compañeros que vacilan precisamente frente a que las masas no van a responder. Y esa idea es justamente la que el régimen siembra, la que los gobernantes siembran y lo que las clases dominantes quieren, que el pueblo no salga a las calles. En tercer lugar, porque el 28 de enero se convierte en alguna medida en un termómetro para medir la disposición real de aquellos que hablan de luchar contra el régimen e incluso se manifiestan de acuerdo con el paro, pero no están haciendo nada o están haciendo casi nada por prepararlo y organizarlo. Me refiero a fuerzas como las de los trotskistas, que hablan mucho, pero de aquello nada. Pero no son los únicos, hay varios más en esa misma idea: hablar y hablar y hablar y hacer nada o casi nada. En cuarto lugar, fue muy importante porque de hecho es un pulso entre los dos caminos.
y puso al descubierto las intenciones reales de los representantes de uno y de otro camino. De hecho, el mismo 28 de enero, mientras en las calles de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales, centenares de luchadores obreros y populares le exigían al régimen alza de salarios, trabajo, subsidio a los desempleados, salud para el pueblo y cese al terrorismo de Estado, se dio a conocer a reiterarle, dicen ellos, entre comillas, para reiterarle la urgencia impostergable de adoptar un programa de renta básica permanente. El pasado 28 de enero se llevaron a cabo manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades del país contra el régimen uribista de Duque, el terrorismo de Estado y por un alza general de salarios, entre otras exigencias del pueblo trabajador. Pero, ¿qué sigue? ¿Cuáles son las tareas para continuar con la preparación del paro general indefinido? Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Sí, disculpas a la audiencia por la falla momentánea, pues técnica, pero ya retomamos y continuamos con el compañero José. Estaba diciendo yo que justo el 28, mientras una parte de la vanguardia de las masas estaba en la calle, por otro lado se hace pública una carta que le entregan 49 senadores de la oposición, respaldada por firmas de organizaciones y personas, entre comillas de ellos, para reiterarle la urgencia impostergable de adoptar un programa de renta básica permanente. Una petición que ya ha sido rechazada por mayoría en el establo parlamentario. Y es evidente allí los dos caminos. La lucha directa en las calles en contravía del trapicheo politiquero y las súplicas al régimen. El pasado 28 de enero se llevaron a cabo manifestaciones y concentraciones en diferentes ciudades del país contra el régimen uribista de Duque, el terrorismo de Estado y por un alza general de salarios, entre otras exigencias del pueblo trabajador. Disculpas por las interrupciones, pero ya no tengo mucho más que agregar, incluso para no alargar el programa. Decía que presentan pues por parte de 49 senadores de la tal oposición una carta de súplica al títere, pidiéndole que adopte el programa de renta básica permanente, una propuesta que ya fue rechazada por mayoría en el establo parlamentario, y es contumaz, son contumaces, saben que eso no sirve, pero insisten en eso, y es patente pues los dos caminos allí, ¿no? La lucha directa de las masas en las calles en contravía del trapicheo politiquero y las súplicas al régimen. Finalmente, la jornada del 28 de enero es muy importante y exitosa porque
es precisamente en medio de la lucha por preparar, organizar y movilizar las fuerzas populares, ahora en preparación del paro general indefinido, como se forja una dirección revolucionaria y se destacan los verdaderos tribunos populares que habrán de dirigir no solo el paro, sino los combates decisivos, y no solo por conquistar las reivindicaciones inmediatas del pueblo ahorita, sino por la transformación revolucionaria de la sociedad. Ese es el significado que yo le encuentro a la jornada del 28 de enero y la importancia que tiene para el movimiento obrero lo que se hizo. Sí, es cierto lo que menciona José, y precisamente ese día se evidenciaron esos dos caminos, ¿no? Mientras el pueblo está en las calles denunciando las problemáticas de cada sector, exigiendo garantías para poder subsistir como empleo, como alza de salarios, como atención en salud, como subsidio para los desempleados y para poder realmente llevar y subsistir en estos confinamientos decretados, los que se autonombran representantes del pueblo empiezan a hacer sus apuestas para las elecciones de 2022. Entonces empiezan a perfilarse coaliciones de centro derecha, de centro izquierda, se mueven fichas, renuncian los unos, como Ángela María en la Colombia Humana, se unen los otros, bueno, en fin, se empieza a contemplar la táctica electoral que unos rechazamos porque es una táctica que no se corresponde con el actual momento de la lucha de clases, y que rechazamos principalmente porque es una táctica que ha utilizado las necesidades del pueblo para encauzar su lucha hacia las urnas, sin conseguir pues absolutamente nada. Entonces, mientras los luchadores de todos los sectores paran, marchan, están en las calles y espontáneamente van vislumbrando el camino de la lucha directa, el camino del paro general indefinido, los representantes de los partidos de la, entre comillas, izquierda y de la centro izquierda, que están también enquistados en las organizaciones sindicales, populares, en general en las organizaciones de masas, empiezan a hacer campañas por unos, por otros, bueno, llevando por el camino equivocado la lucha de masas y con ello inevitablemente retrasando lo que en general ha venido imponiendo el pueblo, y es la necesidad del paro general indefinido. Eso se ve pues a diario, las masas están en las calles pese a los confinamientos, pese a la represión, pese al terrorismo de Estado, ¿cierto? Y mientras tanto personajes como Robledo en sus redes, por ejemplo, plantean la necesidad de socorrer la economía, no solo de los pequeños propietarios lanzados a la proletarización cuando no a la miseria y al hambre, ¿sí? Desde antes incluso de la pandemia, sino también, dice él, a la gran empresa, ¿sí? Como si no bastase con los millonarios subsidios que el gobierno Duque ha dado a los capitalistas de este país, y a cambio de rebaja de salarios, de despidos masivos, aumento en las jornadas laborales para los trabajadores en general. Eso entonces es lo que nos propone ese camino electorero, es participar en la democracia burguesa, en esa democracia de ellos, la de los ricos, donde pues todo el pueblo pone cuando estamos en emergencia, pero las ganancias y las prebendas las reciben los bancos, la gran industria, los terratenientes, las grandes empresas, mientras que nosotros recibimos miseria, hambre, represión, asesinatos, masacres, y todo eso acompañado con su correspondiente ley, ¿no? Entonces el salario mínimo se decreta, salen decretos y resoluciones para regular la protesta, las reformas laborales, pensionales, tributarias, bueno, entonces ¿ese es el camino que realmente queremos coger? Yo creo que no, yo creo que el pueblo ha dejado claro que ese no es el camino. Pero además a esas propuestas de electorales y a todas esas apuestas que se empiezan a hacer desde ya, se suman las firmatones, las iniciativas de revocatorias, bueno, que pese a ser un derecho que está consignado en la Constitución, hoy fue prohibido justamente en medio de la pandemia por la Registraduría Nacional, porque según el Ministerio de Salud además no se cumple con los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas y demás. Entonces, en realidad, estas figuras además son muy costosas y en general pues no tienen un resultado favorable para sus promotores.
Y si lo llegan a tener, pues si no les conviene a quienes están en el poder, pues simplemente no le dan cumplimiento. Pero sobre todo este tipo de iniciativas entretienen al pueblo, haciendo que se tomen caminos alternativos, todos enmarcados en la democracia burguesa, respetándola, ¿sí? No atentando contra ella. Seguramente algunos de sus promotores de esas propuestas lo hacen honestamente, creyendo que con ello se puede ganar algo, algún derecho, alguna exigencia, pero la realidad nos ha demostrado que estas figuras son pisoteadas por esa democracia burguesa en la que tanto confían algunos. Y pues basta ver las consultas populares que se han hecho para defender los recursos naturales, territorios, el agua, además, que han sido básicamente obviadas y pisoteadas por las instituciones del Estado. Incluso hay gente más cerquita, hay gente que... Pero un momentico, yo le meto la cucharada. Es muy importante lo que denuncia la compañera, porque de hecho la CUT acogió Chao Duque, que es una Exacto. campaña propuesta por el politiquero Roy Barreras en su camino pues al Senado, y la última circular de la CUT precisamente habla: la plata que no le va a meter en la preparación del paro se la va a meter a esa campaña. La orientación es: todas las subdirectivas, gran parte del comité de la CUT va a estar al frente de la campaña de la recolección de firmas. Mucha plata, millones va a costar, porque todas las subdirectivas de la CUT se van a encargar, van a servir teóricamente. Ahorita yo no sabía eso, que se había pronunciado la registraduría en contra de eso, pero además de eso son cosas inútiles. Es decir, todo lo que no se va a lo que no piensan invertirle a la lucha, a pesar de que hablan de disque paro, no va a haber paros, por ellos no va a haber ningún paro. La plata es para otra cosa. Pero más de eso, y me disculpan, es una propuesta estúpida. Así les permitieran, así no les hubieran prohibido recoger las firmas, listo, se gastan un poco de tiempo en recoger las firmas. Otro poco de tiempo se gasta la registraduría en confirmar que las firmas sí corresponden, es decir, que sí es legítima la petición, y después de eso viene la convocatoria al tal referendo, que es un referendo, y listo. Es decir, mientras todo eso pasa, se acabó el gobierno Duque. Sí. Es decir, se embolató el paro. No sirve absolutamente nada. Se convierte eso realmente en un factor no solamente distractor de la lucha, sino que se desvía completamente y se apacigua la indignación del pueblo y la rebeldía popular detrás de semejantes propuestas estúpidas. Sí, efectivamente, No, pero es eso lo que sucede. Y frente a eso, yo creo que tenemos experiencia ya. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora lo que pasó en el 91 con lo de la reforma laboral o ley 50, ¿no? En donde arrebataron una serie pues de reivindicaciones a la clase trabajadora. En el 90. Y después entonces supuestamente los amigos del pueblo, que eran los de las mismas organizaciones, estas politiqueras y las camarillas obreras, plantearon una cuestión pues aparte para contrarrestar lo de la ley 50, y eso fue archivado. Eso nunca le pusieron cuidado, el gobierno nunca le puso cuidado y no pasó absolutamente nada. Entonces una experiencia muy valiosa pues, que tenemos que tener en cuenta, y que esto no le sirve realmente al pueblo. Sí, es cierto, realmente son como les venía diciendo, figuras que básicamente distraen de la lucha al pueblo colombiano, enfrían, y no resulta, digamos, que absolutamente nada bueno de ello, o no hemos escuchado, no ha habido la primera experiencia que diga: hemos ganado gracias a estas revocatorias, gracias a estas firmatones, hemos ganado estos derechos en concreto para el pueblo. Eso no ha sucedido. Y bueno,
les venía diciendo además, en cuanto a los caminos que se nos ponen en la lucha. Hay gente que incluso está más cerquita de los luchadores y que habla de paro. Incluso hablan de combinar las formas de lucha, ¿cierto? Con eso pues terminan confundiendo a los luchadores, porque en esa tal combinación de las formas de lucha, ellos le dan obviamente prelación a sus intereses, es decir, a las contiendas electorales, a las consultas, al apoyo a X o Y candidato, y dejando de lado básicamente la lucha directa y organizada en las calles. El otro camino, en cambio, es el que confía en la fuerza organizada de las masas. Es el camino más difícil, por cuanto no, como decía José, no cuenta con los millones que le dan a los partidos o a los candidatos cuando participan en las contiendas electorales del Estado burgués. Es el camino más difícil porque además dentro del movimiento existen direcciones interesadas en subir el escalón para ser los próximos congresistas, representantes, alcaldes, presidentes, bueno, en fin. Y para ello utilizan los recursos de los sindicatos y de las organizaciones, los recursos que cada trabajador pone mes a mes para la lucha, ¿cierto? Y además es más difícil porque la conciencia también necesita organizarse políticamente, y eso no se ha concretado, no ha podido ser. Sin embargo, aunque es el camino más difícil, ese es el camino que es el camino correcto, y consideramos pues que el 28 de enero fue un ejemplo claro de ello. Los luchadores se buscan, los luchadores se encontraron, intentaron ponerse de acuerdo en cuanto a lo que toca hacer ya para continuar trabajando por concretar el paro general indefinido. Y efectivamente eso es lo que toca seguir haciendo, promoviendo los encuentros, promoviendo la movilización, promoviendo la lucha directa en las calles, pero promoviendo eso desde las bases, porque como ya hemos escuchado durante todo el programa de las direcciones de las centrales, incluso del Comité Nacional de Paro, no podemos esperar mucho. No han sido incluso capaces de pronunciarse frente al miserable aumento del salario, no han salido a respaldar las luchas que ya se han iniciado, por ejemplo, por parte de los pequeños comerciantes y de las que hemos sido testigos en estas semanas frente a los nuevos confinamientos, por lo menos en Bogotá. No se han pronunciado frente a la alta cifra de desempleados, bueno, en fin, de la situación de los trabajadores informales, nada, o sea, no se nota pues que estén trabajando en absoluto por el paro, siendo el Comité Nacional de Paro. Aquí, por ejemplo, ya se ha reunido el Comité Distrital de Paro y empieza a preparar una asamblea para el 13 de febrero. Pero hay que advertir que en esas reuniones preparatorias asisten concejales, asisten adeptos a uno u otro candidato, y hay que advertir que no deben utilizarse esas asambleas populares para hacer campañas, ¿sí? Si realmente estos comités están de acuerdo con la lucha, sus llamados y las tareas deben ser realmente para concretar el paro general indefinido. Y eso, pues, como ya lo hemos visto, se comprueba en la práctica. Entonces, pues amanecerá y veremos, vamos a ver cómo va a funcionar eso. Mientras tanto, los comités de lucha, los luchadores conscientes, el bloque por el paro general indefinido, pues debe seguir trabajando de manera independiente por unir las luchas, por unir también a los luchadores, por avanzar con actividad independiente como la del 28 de enero hacia el paro general indefinido. Seguir trabajando para organizar la rebeldía, la inconformidad, las ganas de lucha que tiene el pueblo colombiano para conquistar en las calles un alza general de salarios, para conquistar derecho al trabajo, subsidio para los desempleados, educación, que no solamente es simplemente mandar los niños al colegio o simplemente miren a ver cómo se conectan, sino garantizar realmente las condiciones para la educación, para la vivienda, para el alimento en medio de estos confinamientos que someten al hambre a gran parte del pueblo colombiano, pero sobre todo para conquistar unas condiciones dignas en materia de salud para los trabajadores de este sector, que son la primera línea, que son los que han puesto en el pecho en toda esta pandemia, para protestar contra el actual sistema de salud que funciona, claro, funciona, pero para que las EPS acrecenten sus ganancias, mientras que el pueblo es sometido a la muerte. Entonces, ese es el camino, compañeros, que toca coger, y ese es el camino que se promueve desde la táctica
revolucionaria, desde la táctica de la lucha. Bien. Bueno, amigos, creo que pues estamos de acuerdo en todo lo que se ha expresado y lo que fue la gran jornada de protesta del 28 de enero. Ya como pues lo han manifestado acá en este programa todos los compañeros, fue un éxito. Pero es necesario entonces seguir trabajando, seguir preparando, organizando lo que es el paro general indefinido y con independencia de las camarillas que están empotradas en el Comité Nacional de Paro. Y nos corresponde entonces a todos los luchadores, a todos los revolucionarios, a los comunistas, ¿verdad?, unirnos y fortalecer tanto los comités de lucha como los bloques por el paro general indefinido. Y no olvidemos, compañeros, que de todas maneras hemos venido a través de todos los programas de Vanguardia Obrera hablando de la necesidad de la organización de vanguardia, es decir, del Partido Comunista Revolucionaria Marxista Leninista Maoísta, que sea el dirigente de la clase obrera, de los campesinos, para derrotar al imperialismo en general y a cada estado capitalista pues en los diferentes países. Entonces es algo pues que tenemos que seguir trabajando entre todos, y a eso llamamos pues a los comunistas, a los revolucionarios, a los activistas, a los luchadores, para que nos ayuden pues en la concreción de este partido, porque recordemos, sin el partido no hay revolución, no hay cambios. Entonces nuevamente agradezco pues la asistencia de las compañeras Carmen y Karen por haber aceptado acá la invitación, y esperamos pues que nos acompañen en futuros programas de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches, compañeros, y esperamos para el próximo lunes, y que nos envíen sus comentarios, sus opiniones, sugerencias y críticas. Muy buenas noches, compañeros. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. No sé lo que pasa en realidad, pero me dicen que no hay nada nuevo que contar. No hay nada nuevo que contar. Siento que me repito al rapear las mismas mentiras, presiones hasta llegar a estallar. La misma plata se evapora en mano, nuevas drogas, más hermanos cayendo en la carne en vano. La misma sed y hambre acechando los dientes, una carrera desenfrenada hacia el billete. Las mismas grandes marcas dominan el monopolio, hasta unos pierden la vida para un par de yo-yo. Este sistema te la aplica como es, esclavizados al consumo esperando el fin del mes. Aquí en el barrio es tuyo, y tu cuadra, y tu tierra. Cuántas familias desplazadas después de esta guerra. Fuck you, tu política, tu hipocresía. En el Senado la corrupción es pan de cada día. Me dicen que no hay nada nuevo que contar. Apaga la TV que la revolución va a comenzar.